Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la genética fantasma en la Mesoamérica prehispánica. Sucede que hay un estudio que acaba de hacerse sobre esta genética antes de los españoles, de los nativos de esta zona de Mesoamérica, y han podido datar entre los años 600 y 1350 después de Cristo toda la dinámica de poblaciones que se ha dado y también algunos pueblos que aparecieron prácticamente de la nada. ¿Ya? Sabemos que en el Popol Vuh hablan de estas historias de la creación de un humano, ¿no? De un humano, pero también se hicieron humanos antes, ¿no? Eso está en el Popol Vuh. Aparecen humanos antes de la era de Saturno y unos después de esta era, ¿no? El humano que aparece durante el primer amanecer. Es decir, y hay otros humanos que ya existían desde antes cuando el mundo era un mundo de tinieblas, ¿no? O sea, ya hablamos de esto también aquí en la era de Saturno, ¿no? Bueno, eso es parte del mito, ¿no? Pero veamos la realidad de ese mito. Hay un linaje genético fantasma que se ha encontrado, que es muy raro, y lo vamos a analizar acá en Real Biopolítica. Vamos a ver acá. Ujú. Esta es la, Esta es la nota, este es el paper. Acá está. El ADN antiguo, la historia y la demografía en el México central prehispánico. Un estudio de ADN muestra los patrones migratorios de antiguas civilizaciones mexicanas que resultan más complejos de lo esperado. ¿Mm? Acá podemos hablar sobre esto. Hablan de este ADN, hablan de lo que sucede hace 1100 y 900 años, hace entre 1100 y 900 años. Vamos a ver, 1100, 2000, sí. Justamente las épocas que he mencionado acá, ¿no? 1100, 1350, por ahí va. Disculpen el frío. Hablan de un episodio de calentamiento global que afectó a las civilizaciones de todo el mundo. En América se dan graves sequías y las demografías comienzan a moverse de un sitio a otro. Las civilizaciones también comienzan a tambalearse, ¿no? Así como el paisaje ecológico. Y habla de esta población fantasma, ¿no? Acá habla de esto. Individuos prehispánicos en el norte y centro de México, revelando contribuciones de una población fantasma desconocida. Sabemos que justamente en el norte y centro de México es la ruta de los aztecas, que vinieron desde la cuádruple frontera de Utah, de esas zonas de Estados Unidos, de esos pueblos. De ahí venían los mexicas, que después se llamaron los aztecas, ¿no? Los mexicas venían de ahí. Y ahí justamente dicen que hay una población fantasma desconocida. Algunas poblaciones sobrevivieron en regiones del centro de México a pesar del cambio climático a partir del siglo X. Gran parte de la estructura genética de la población antigua ha resistido la disminución poblacional y está representada en las poblaciones indígenas actuales, tal como lo hemos visto en Perú, que muchas de las poblaciones de Perú siguen genéticamente estables, a pesar de la conquista, el disque mestizaje, pues no parece que hubiera tanto mestizaje, ¿verdad? No parece. Se ha mantenido tal como se ha mantenido, igual. Igual pasa con estas poblaciones mexicanas, se han mantenido así. Pues acá lo puedes ver, ¿no? Contribuciones de una población genética fantasma, ¿no? Es lo mismo que pasaba cuando abrimos el tema de los beringios, ¿no? Había una población genética fantasma ahí, y ahora sabemos que esa población venía de las llanuras pantanosas de la China paleolítica, de la China del último, de la época de las glaciaciones, de esa China, de la China pleistocénica. Sabemos eso. Bueno, vamos a ver sobre esta población fantasma, ¿no? Qué raro, ¿no? Una población fantasma. Aquí vemos la continuidad poblacional y ascendencia genética en el México prehispánico. Los individuos antiguos que habitaron la frontera norte de Mesoamérica antes y después de un periodo de sequías severas de 200 años. Acá está. Acá podemos verlo. Acá está. Acá está. Esta es la línea del tiempo. Ahí puedes ver abajo la línea del tiempo. Pertenecen todos a una población continua. Es la misma gente que siempre ha estado ahí. A esto se refiere. Es la misma gente. Esto contrasta con una hipótesis anterior que sugería que los cazadores-recolectores de Aridoamérica reemplazaron las poblaciones, ¿sí? Reemplazaron estas poblaciones, eh,
luego del desplazamiento hacia el sur de sus límites con Mesoamérica, líneas sólidas y discontinuas. O sea, reemplazaron las poblaciones. No reemplazaron, se quedaron ahí. Claro que uno que otro grupo se habrá movido pequeños, pequeños bandas más hacia el sur, pero no habrá sido pues tan, tan intermitente, ¿no? Sabemos que de los aztecas había mercenarios mexicas, entre los mayas, perdón, entre los mayas había mercenarios mexicas, y no eran suficientemente determinantes para formar pueblos, no era. Hemos hablado de los cocones aquí también, ¿no? Hemos hablado de los cocones, como los cocones quedan reducidos y solamente su guardia personal de la última tribu cocone, la más chiquita, termina, como es la guardia personal, termina esa guardia formándose en un solo pueblo junto con los cocomes, ¿no? Los cocomes, estos cocomes, este linaje cocome sobreviviente después de la caída de Mayapan, termina siendo absorbido por sus propios soldados ya asentada como pueblo. Y ya hemos hablado del último cocome, del lamento del último cocome, también aquí, en Real Biopolítica. Bueno, entonces acá tenemos esto de acá, vamos a ver, ¿no? Los individuos de la Sierra Tarahumara, ¿no? Tarahumara, ¿no? Humara creo que es un nombre, ¿no? Ahí en México, un nombre nativo, ¿no? Humara, ¿no? En esta tierra llamada Tarahumara y Cañada de la Virgen muestran ascendencia genética de dos poblaciones fantasmas distintas, la población Upopá y la población Upopá II. Son las dos poblaciones genéticas fantasmas. Y justamente estas poblaciones genéticas fantasmas aparecen ahí, en la Sierra Tarahumara y en la Cañada de la Virgen. Esas dos poblaciones. Y estas poblaciones, ¿de dónde vinieron? No se sabe. Pero tiene mucho que ver con esa migración que se dio desde Aztlán, que está en las, en las montañas desérticas ¿no? de Estados Unidos, de la triple frontera estatal, de la cuádruple frontera estatal hasta Tenochtitlán, ¿no? Donde también en esa zona todavía no había, cuando llegan todavía no aparece Tenochtitlán, ellos la fundan. Cuando llegan a esa zona son solamente un grupo de mercenarios más, ¿no? Por movidas políticas y de la suerte comienzan a expandirse y comienzan a formarse como un grupo que hay que tener en cuenta. O sea, son estos grupos nómades de mercenarios migrantes que logran prosperar en ese lugar. Y de ahí nacen los aztecas. Pero no estaban solos, era una triple alianza, tal como lo hemos hablado antes aquí en Radio Política. No era como se decía, eran tres reinos que tenían el control de toda esta zona. De estos tres reinos, los aztecas eran los más poderosos. Y el rey de los aztecas no era de origen azteca, no era de origen mexica. No, no, es un rey que se lo entregaron otros pueblos. Fue entregado por otro pueblo para que sea rey entre ellos. Creo que era un pueblo, ¿cómo se llama? Toluca, no me acuerdo bien ese nombre de ese pueblo, pero era un pueblo distinto. El linaje de los reyes aztecas no era azteca, no era azteca. Sí, sí. Era un príncipe del reino vecino que fue entregado para que los dirija. Para que es como era la situación, ¿no? Entonces, ¿qué era este linaje fantasma? No lo sabemos. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy día abarca México fue el hábitat de diversas civilizaciones, una región dividida en dos áreas principales, la desértica Aridoamérica, al norte, donde se asentaron fundamentalmente grupos de cazadores-recolectores, y la verde Mesoamérica, que estás viendo acá, en el centro y el sur, donde florecieron entre los años 2500 a.C. y 1521 después de Cristo algunas de las principales sociedades agrícolas del Nuevo Mundo, como son los mayas y los aztecas. La distinción entre ambas zonas se ha basado en los rasgos culturales, en las estrategias de supervivencia de estas comunidades y los aspectos ecológicos. Ya, de esta zona, la población se asentaba más en la sierra, arriba, no tanto en los pantanos. Abajo las costas eran pantanosas. Así que más vivían en la zona alta, en las montañas, donde había cuencas endorreicas, y por lo tanto las lagunas recibían el agua de toda esa estación. Y esa agua se quedaba ahí, estancada, no se de nada, pero seguía el agua ahí, y la biomasa podía vivir hasta la siguiente lluvia.
del siguiente año. Poder sobrevivir toda esta biomasa. Entonces era más seguro estar ahí, ¿no? Pero no solamente era más seguro, sino que era más disputado. Más disputado. Bueno, entonces acá, entre los años 900 y 1030 después de Cristo, se registraron una serie de décadas de megasequías que duraron décadas. Ahí está. 900 y 1030 y 1300. Ahí está. Ahí está la megasequía. El drought. Lo dice drought. Esa es la megasequía. Las megasequías duraron décadas. Provocaron el desplazamiento hacia el sur, eh, entre ambas zonas. Según se aprecian los registros arqueológicos, tuvieron que ir hacia el sur, ¿no? Por las mega sequías. En lugares más secos estaba peor todavía. Sí, esos eran los que más migraban. Justamente los aztecas, como te digo, vienen de ahí. La pregunta es, ¿tendrán algo que ver estos aztecas con esta genética fantasma o eran la genética de uno de esos pueblos a los cuales los aztecas, los mexicas pertenecían en su estado primigenio? Eran esos tantos pueblos que convivían con ellos, no lo sabemos. Pero sí sabemos la historia de estos pueblos que se dividieron, tuvieron que dividirse en diversas rutas migratorias contrapuestas, prometiendo regresar algún día, prometiéndose regresar algún día, ¿no? Claro que eso nunca se cumplió, ¿no? Fue algo bastante romántico. Bueno, hasta ahora se creía que el cambio climático del llamado periodo cálido medieval había reconfigurado la demografía de estas civilizaciones prehispánicas, constituyendo unas poblaciones de la frontera norte por otras, que se iban hacia el sur, ¿no? Esta migración hacia el sur de los nómadas chichimecas, una migración hacia el sur que precipitó la caída de las sociedades más meridionales y ricas y el abandono de sus ciudades. No, se creía que era eso, pero no era tanto eso. Acá podemos ver el mapa, ¿no? Acá está. Cañada de la Virgen, aquí está, es el naranja, Cañada de la Virgen. La Sierra Tarahumara, justamente es la roja, la parte roja, Sierra Tarahumara. Ahí está. En esas zonas han encontrado los genes fantasmas. Genes fantasmas. Ahí está Michoacán, donde apareció Michoacán, sí. Michoacán. Ahí debe estar Monte Albán, creo que por ahí. Hablamos también de Monte Albán, la primera comuna. Aquí está la genética. Aquí está. Estos son de acá. Estos son los sitios prehispánicos que han analizado en el estudio. Esos son los triángulos, ¿no? Ahí está. Los triángulos, los cuadrados. Los cimarras indígenas actuales. Esos son los círculos indígenas actuales. Esta es la frontera. Ahí está la línea de la frontera de Iberoamérica al norte y Mesoamérica al sur. Entre los años 800 a 900 de la era cristiana. La línea discontinua que ves ahí indica el límite después del año 1500 después de Cristo. O sea, la aridez comenzó a subir más, a bajar más hacia el sur. Fue más hacia el sur la aridez. Pero en el año 1000, antes del año 1000, la aridez era de la línea continua. La línea discontinua es ya en el año 1500. En el año 1500 ya estaba, la aridez había bajado más hacia el sur. Era más pronunciada hacia el sur. Toda esa zona ya dejó de ser verde. Esa zona que está entre los dos, entre esas dos líneas, eso dejó de ser verde a partir del año 1500 después de Cristo. Cuando llegaron los españoles, ya había pasado eso. Entonces había una opción que era migraciones o quedarse ahí y ver cómo se reducía la población. Sabemos que esta gente era caníbal. Así que si no ha habido muchas migraciones significativas que suplanten una población por otra, significa que la reducción poblacional se dio de otra manera. Y esa parte no la dice la nota no habla de esa parte, no, no menciona esa parte, siempre evita mencionar esa parte, siempre lo evita. Bueno, está, la zona de acá, ahí ves, la Sierra Tarahumara es el verde oscuro, la Cañada de la Virgen es el celeste. Ah, ok, vamos a verlo acá.
Este nuevo estudio genético arrojó otros resultados, ¿no? Los genomas antiguos revelan una conservación de la estructura genética en México durante los últimos 1400 años, una continuidad poblacional en la frontera norte de Mesoamérica a pesar de las intensas sequías hace 1100 años. Ya te he dicho, o sea, si ha habido eso y estas poblaciones de este verde fértil, ¿no? Que el verde, ¿no? El verde que aparece en las últimas películas de Mad Max, ¿no? El verde, ¿no? Este verde dejó de ser verde, se volvió árido. ¿A dónde fue esa gente? Se supone que debieron suplantar, plancharse por encima de lo que estaba más al sur. No pasó eso. No pasó nada de eso. Quedaron ahí, donde estaban. ¿Y dónde fue toda esa población? Bueno, sabemos que eran caníbales. Así que algún lugar fueron. A algún lugar fueron. Digamos que se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Bueno, entonces, las modificaciones del poblamiento fueron producto de una migración o de un proceso de aculturación. Vamos a ver. Recuperaron el ADN de 37 individuos, ¿no? Hallados en 7 yacimientos en el centro de México, en los estados de Querétaro, Michoacán y Guanajuato. Ujú. Y otro ubicado allí en la Sierra Tarahumara, en esa frontera cambiante entre Anidoamérica y Mesoamérica. Obtuvieron información sobre el genoma de 12 personas analizadas, datadas entre el año 600 y 1350. Acá puedes ver esos genomas, a las que se han sumado otros ejemplos publicados previamente. Se documentó la continuidad genética en los individuos antiguos de antes y después del episodio del cambio climático. No hubo desplazamientos así bruscos. Sí hubo, como te lo expliqué, ¿no? Pequeños grupos de mercenarios, ¿no? Es como cuando los griegos iban a Persia a, a defender a Ciro el joven, ¿no? Algo así. Eso es lo que había, ¿no? Pero no era una sustitución poblacional que van a... No era eso. Era otra cosa lo que había. Algo así sucedía en estos tiempos, ¿no? Entonces se contradice la hipótesis de reemplazo poblacional por grupos de Anidoamérica en esta región y sugiere que las comunidades locales permanecieron en su tierra natal a pesar de las sequías prolongadas. Se quedaron allí, pero ¿cómo pudieron mantener esa cantidad de población? Porque la población tuvo que reducirse si hubo sequía. Ahí nada. Pregúntate dónde fueron a parar, ¿no? O sea, o a qué olla fueron a parar. Sí. Acá, acá tenemos la ascendencia fantasma en individuos prehispánicos en México. El modelo gráfico para la Sierra Tarahumara y la Cañada Virgen. Están allá abajo. Su modelo, allá abajo están, ¿no? El árbol no tiene ramas internas cero y una puntuación de 2.45. Sabemos que va entre el 0 y el 10, ¿no? Más o menos es así. Debe ser más o menos así. El modelo muestra diferentes ascendencias fantasmas en individuos de la Sierra Tarahumara y Cañar de la Virgen. La ascendencia genética de la población no muestrada previamente, que está reportada en México, mientras que el UPA2 es una ascendencia genética no identificada previamente. ¿Ves? Aquí lo puedes ver, ¿no? La Cañada de la Virgen y la Sierra Tarahumara. Hay una ascendencia allí, ¿no? No, es una ascendencia fantasma, ¿no? ¿Qué pasó con esta gente, no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque hay una ascendencia fantasma ahí. O sea, aquí del mexicano, que es el Wipse, ¿no? Aquí puedes ver cómo es su ascendencia, ¿no? Ahí puedes ver Enya 5, Enya 3, Enya 4, Enya 1, ¿no? Ahí lo puedes ver, ¿no? Espíritu de la cueva, ahí lo puedes ver. Pero no hay nada de eso en la cañada de la Virgen. La cañada de la Virgen tiene una ascendencia SA2, es cañada de la Virgen, esa ascendencia SA2 tiene que pasar por un montón de cogeneraciones para llegar hasta, hasta esa zona, hasta el primordial que es el americano 1, ¿no? A1. Tiene que llegar hasta ahí. O sea, ese gen de dónde vino, esa ascendencia, de dónde vino. Aquí lo es, ¿no? Aquí lo es. Entonces no se sabe la anécdota de estos genes, ¿no? Estos genes, ¿no? Ese A2 y ese A3, ¿no? ¿Cómo fue que llegan, ¿no?
Tienen que pasar por un montón de ascendencias anteriores, pero no aparecen. O sea, no están ni los abuelos, ni los tatarabuelos, ni los bisabuelos de ellos, ¿no? No están ni los abuelos ni los bisabuelos de esta ascendencia. Pero los mexicanos sí aparecen. Cuando hacen el muestreo entre los años 600 y 1350, sí aparecen los MIPS de los mexicanos, sí aparece todo ese muestreo. En cambio, cuando hacen de Cañada de la Virgen y Ciudad Tarahumara, no encuentran en esas muestras de esa época antigua, no encuentran la continuidad, no la encuentran. Pues ese es el mostraje fantasma. ¿De dónde aparecieron? Mm, ahí está. Esto es esta gente de Aridoamérica. Estas son las ruinas que se han encontrado de ellos. Aquí está. Bueno, entonces, creo que esto sería todo por hoy, así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. Esto es Real Biopolítica, la verdad está a la vista.